Las cosas. El derecho real forzosamente presupone la existencia de una cosa sobre la cual va a recaer la conducta autorizada al titular, entendiéndose por cosa o bien res. Según el derecho romano, no todas las cosas podían ser susceptibles de apropiación por el particular. Estas eran las cosas que estaban fuera de comercio, res extra commercium. Por otra parte, las cosas que sí podían ser apropiadas por los particulares eran aquellas que estaban dentro del comercio, denominadas res in commercium. Las cosas podían estar fuera del comercio por dos razones, por razones de derecho divino o por razones de derecho humano. Entre las razones de derecho divino encontramos la siguiente: las res sacrae, como los terrenos, edificios y objetos consagrados al culto; las res religiosae, que eran las cosas destinadas al culto doméstico, como los sepulcros; y finalmente las res sanctae, que eran los muros y las puertas de la ciudad que estaban encomendadas a la protección de alguna divinidad. Después, entre las razones de derecho humano encontramos las res comunes, que son aquellas cuyo uso es común a todos los hombres, como el aire, el agua, la corriente del mar, la costa del mar, entre otras. Y las res publicae, que pertenecen al pueblo romano, considerado como un ente jurídico, como las carreteras, los puertos, entre muchos. Así como existen las res extra commercium, es decir, las cosas que no pueden ser apropiadas por los particulares y que se clasifican de una manera, existen, por otra parte, las cosas in commercium, que son aquellas que sí pueden ser apropiadas por los particulares y que se clasifican de la siguiente manera. En primer lugar están las res mancipi y res nec mancipi. Entre las res mancipi incluye a los terrenos y casas propiedad de los ciudadanos romanos, incluyendo todo lo que esté en estos terrenos o propiedades, como los esclavos, los animales, entre otros. Todas las demás son cosas no mancipi, es decir, nec mancipi. Para la transmisión de las primeras había que acudir a alguno de los modos solemnes del derecho civil, como la mancipatio. Para las cosas nec mancipi era suficiente la simple transmisión o traditio. En segundo lugar están las cosas inmuebles y cosas muebles. Esta distinción vino a sustituir a la anterior, siendo los bienes inmuebles los más importantes. Entre ellos tenemos a los terrenos y edificios. Muebles son los demás bienes. En tercer lugar están las cosas corporales e incorporales. Son corporales las cosas que pueden apreciarse con los sentidos, que son tangibles. Por otra parte, son incorporales las cosas no tangibles, como un derecho o una herencia. Dentro de la cuarta clasificación encontramos las cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que sin detrimento de su valor pueden fraccionarse en otras de igual naturaleza, como una pieza etérea. Por detrimento entendemos que es el daño moral o material en contra de los intereses de alguien. Ahora bien, son indivisibles, por el contrario, los que no pueden fraccionarse sin sufrir menoscabo, como por ejemplo una obra de arte. La quinta clasificación son las cosas principales y accesorias. Son principales aquellas cosas cuya naturaleza está determinada por sí sola y sirven de inmediato y por ellas mismas a las necesidades del hombre, por ejemplo, un terreno. Son accesorias aquellas cosas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa de la cual dependen, por ejemplo, un árbol. Pertenecen a la categoría de las cosas accesorias los frutos, que son los productos de una cosa y que adquieren individualidad al separarse de la cosa principal. Distinguían los romanos entre los frutos pendentes, que todavía no han sido separados de la cosa principal y pertenecen al dueño de la misma, y los frutos separados o percepti, que pueden pertenecer a otra persona que tenga algún derecho sobre la cosa, aunque no sea el propietario. La siguiente clasificación son las cosas fungibles y no fungibles. Son cosas fungibles las que pueden ser sustituidas por otras del mismo género, como el vino, el trigo o el dinero. Por el contrario, son cosas no fungibles las que no pueden sustituirse las unas por las otras, por ejemplo, un cuadro. Ahora bien, por último tenemos la séptima clasificación, que son cosas consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son las que generalmente se acaban con el primer uso, como los comestibles. Las cosas no consumibles son las que pueden usarse repetidamente, como por ejemplo los muebles de una casa o la